Eran 11 hombres, mal alimentados, con la ropa prestada, jugando en un estadio rodeado de soldados armados. Antes del partido, un oficial de las SS entró en su vestuario, se plantó en medio de la sala, los miró uno a uno y habló con calma. Les dijo que si perdían, sobrevivirían, que si ganaban, las consecuencias serían suyas. Eligieron ganar. Esto no es una historia de fútbol. Es una historia sobre lo que hace un ser humano cuando le quitan todo menos la dignidad. Para entender lo que ocurrió en aquel estadio en agosto de 1942, hay que entender primero lo que había antes. Kiev, capital de Ucrania, era en los años 30 una ciudad viva, bulliciosa, llena de contradicciones. Formaba parte de la Unión Soviética. Sí, con todo lo que eso significaba de opresión y vigilancia, pero también era una ciudad de cultura, de familias, de mercados con olor a pan, de niños jugando en las calles adoquinadas, y era, sobre todo, una ciudad que amaba el fútbol. El Dinamo de Kiev era más que un club, era una institución, una identidad. Fundado bajo el paraguas de la policía secreta soviética, la GPU tenía un estatus especial dentro del sistema. Sus jugadores eran figuras públicas, reconocidos en la calle, queridos por la gente. Ganaban ligas, representaban a la ciudad, daban orgullo. Nikolai Trusevich era el portero. Tenía 34 años, manos grandes y una forma de lanzarse al suelo que parecía que no le dolía nada. Era el capitán en espíritu, aunque no en el escudo. La gente lo llamaba simplemente Kolya. Makar Goncharenko jugaba en el centro del campo. Tranquilo, inteligente, capaz de leer el partido 3 segundos antes que el resto. Era el tipo de jugador que no necesitaba correr mucho, porque siempre estaba en el sitio correcto. Iván Kuzmenko era el extremo, rápido como un pensamiento, capaz de cambiar un partido en 30 metros. Estos hombres se conocían desde hacía años. Habían compartido vestuarios, victorias, derrotas, celebraciones. Tenían familias, amigos, rutinas, una vida completa. Todo eso estaba a punto de terminar. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la mayor invasión terrestre de la historia de la humanidad. 3 millones de soldados cruzaron la frontera soviética al amanecer. La llamaron Operación Barbarroja y avanzó como una ola que todo lo arrasa. Kiev resistió semanas, pero el 19 de septiembre de 1941, la ciudad cayó. En 2 días, los nazis ejecutaron a casi 34.000 judíos en el barranco de Babi Yar, a las afueras de la ciudad. Fue una de las masacres más grandes de toda la Segunda Guerra Mundial, y apenas se habló de ella durante décadas. La vida en Kiev cambió de la noche a la mañana. Los soldados alemanes patrullaban las calles. Los carteles en ucraniano y ruso fueron sustituidos por carteles en alemán. Se impuso un toque de queda, se racionó la comida, y cualquier signo de resistencia podía significar la muerte. Los jugadores del Dinamo de Kiev, al ser considerados agentes del sistema soviético por su vinculación con la policía secreta, estaban en peligro especial. Algunos huyeron, otros fueron capturados. Muchos se ocultaron como pudieron, cambiando de nombre, borrando su pasado. Nikolai Trusevich no tenía a dónde ir. Estaba en Kiev cuando llegaron los alemanes y en Kiev se quedó. Durante meses vivió escondido, medio en la sombra, sobreviviendo como podía, hasta que un hombre llamado Iosif Kordik lo encontró. Kordik era el director de una panadería, un hombre pragmático, aficionado al fútbol, con suficiente autoridad dentro del nuevo orden alemán como para dar trabajo a civiles ucranianos. Encontró a Trusevich en la calle, en mal estado, y le ofreció un trato, trabajo en la panadería, un lugar donde dormir y relativa seguridad. Trusevich aceptó y luego empezó a buscar a sus compañeros, uno a uno. Trusevich fue encontrando a los jugadores del Dinamo, Goncharenko, Kuzmenko, Klimenko, Tyutchev, los hermanos de vestuario que habían compartido 1000 entrenamientos. Cada uno tenía su historia de cómo había sobrevivido hasta ese momento. Todos terminaron trabajando en la panadería, produciendo pan para los soldados alemanes, un trabajo humillante para hombres que habían sido ídolos de la ciudad. Y entonces, en la primavera de 1942, alguien tuvo una idea. ¿Por qué no jugar al fútbol?
puede parecer una locura, y en cierto modo lo era, pero la ocupación nazi en Kiev había establecido algo peculiar, una liga de fútbol local, una forma de normalidad artificial, diseñada para mostrar al mundo y a los propios ciudadanos que la vida bajo el régimen alemán podía ser ordenada. Los nazis necesitaban esa imagen. La propaganda requería normalidad. Kordic registró al equipo bajo el nombre de FC Start, nombre neutro, sin connotaciones políticas. En el papel eran los trabajadores de la panadería número 1 de Kiev. En la realidad, eran los mejores futbolistas que había producido Ucrania en una generación. El 7 de julio de 1942, el FC Start jugó su primer partido. Lo que siguió fue algo que nadie había previsto. El FC Start ganó todos sus partidos. Todos. Equipos húngaros, rumanos, equipos de guarniciones militares alemanas. Todos cayeron ante unos jugadores que entrenaban con el estómago vacío, que jugaban con botas remendadas, que dormían en habitaciones compartidas con otros trabajadores. La gente de Kiev empezó a ir a verlos, y algo muy peligroso comenzó a ocurrir. Los ciudadanos ucranios, aplastados por la ocupación, vieron en aquellos 11 hombres algo parecido a la esperanza. El fútbol se convirtió en resistencia, no con armas, no con discursos, con goles. El 6 de agosto de 1942, el FC Start se enfrentó al Flakelf, el equipo de la Luftwaffe, la aviación militar alemana. Los pilotos y soldados mejor entrenados físicamente que había en Kiev. El FC Start ganó 5-1. La noticia fue suprimida. Los alemanes no publicaron el resultado.